Muy buenas tardes a todos y encantado en nombre de la Asociación Española del Derecho de la Energía, de AEDEN y de su junta directiva y de sus miembros en daros la bienvenida esta tarde a otro de nuestros seminarios, en este caso bajo el título de Actualización Legislativa Europea, el primero del año 2023. Una intervención que pretendo que sea muy breve, solo quiero destacar tres temas o tres puntos. El primero, el más importante de todos, y es poner de relieve que, desgraciadamente, este año hemos sufrido, a principios de año, la pérdida irreparable de nuestro presidente de honor, de un jurista extraordinario y una gran persona que ha ejercido un magisterio en el ámbito del derecho administrativo y del derecho de la energía durante décadas en España e Iberoamérica, no solo en España e Iberoamérica, también en Europa, pero muy señaladamente en la región iberoamericana y en España, donde cuenta con un largo número de discípulos, algunos de ellos ya muy relevantes y no pocos de ellos también, o me atrevería a decir que la mayoría, vinculados estrechamente a la vida de nuestra asociación y de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Estoy completamente convencido que la huella académica y personal del profesor Gaspar Ariño no desaparecerá nunca, pero nunca entre nosotros, pero creo que estamos obligados a rendirle un homenaje como a él le hubiera gustado, que es trabajando y en una jornada académica y probablemente publicar algún libro o alguna monografía sobre el particular, pero ya lo iremos analizando y estudiando en el seno de la Junta Directiva y proponiéndolo a todos los miembros de AEDEN. Pero seguimos nuestros trabajos. Este primer webinar, que es continuación de los trabajos que se vinieron desarrollando incluso en épocas muy complicadas, como fueron las del COVID. El año pasado tuvimos algunas dudas si hacer seminarios presenciales o no, y también esperamos un poco a que maduraran algunas de las decisiones, a pesar de la enorme producción normativa que tuvo lugar en el campo del derecho de la energía por parte de las instituciones comunitarias. Esperamos un poco porque fuimos desarrollando seminarios en Europa, colaboramos muy activamente con la Federación Europea de Derecho de la Energía y también con la Asociación Iberoamericana, y concluimos finalmente a partir del otoño que este seminario es el que tenía que ser un poco el resumen y la síntesis de todas aquellas decisiones normativas o propuestas que se habían ido disponiendo en el ámbito de las instituciones europeas. Así pues, estos tres bloques que hoy vamos a tratar, yo creo que resumen muy bien el grado de la situación en presencia normativa en Europa, su implicación y adaptación en España, donde España ha jugado un papel muy importante, diría que en algunos consejos europeos protagonista, y también el segundo bloque está destinado al análisis concreto de las infraestructuras gasistas, de una infraestructura en el sur de Europa que atañe de manera muy relevante a España. No olvidemos que una parte del Fit for 55 está destinada a regular como propuesta de reforma la directiva de gas y ampliada a otros tipos de gases, a los renovables y al hidrógeno verde. Y en tercer lugar, trataremos un tema al que siempre hemos prestado interés y en el que casi siempre ha estado presente con nosotros de una u otra manera la autoridad académica de la ponente de hoy, que es la profesora Marta Villárez Curra. Y finalmente, la profesora Elisenda Malaret hará unas consideraciones finales sobre el conjunto del webinar. Así pues, deseo mucho éxito, sé que lo va a tener, no solo de concurrencia, porque hay más de 100 personas inscritas hoy en nuestro webinar, sino en contenido y, si es posible, un cierto intercambio o debate y preguntas que se puedan producir en cada uno de los bloques. Y sin más, cedo la palabra al primero de los coordinadores, moderadores de la jornada, que es el profesor Mariano Bacigalupo, también miembro de la Junta Directiva de AEDEN,
que moderará las intervenciones de Enric Barlet y de María Ángel Rodríguez Paraja. Adelante, Mariano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Vicente, querido presidente, por la presentación de este webinar. Yo también me congratulo en nombre de toda la Junta Directiva de AEDEN de que hayamos podido hacer posible este primer evento del año, que pone de manifiesto el vigor y el impulso con el que estamos llevando adelante los trabajos en el seno de nuestra asociación, por supuesto, con la participación y la ayuda de todos nuestros socios. Como se pone de manifiesto precisamente hoy en este webinar, en el que todos los ponentes son socios activos y fundadores de nuestra asociación. Bueno, el primer bloque, efectivamente, la primera mesa, la vamos a dedicar a examinar la contribución de las instituciones de la Unión Europea a la respuesta a la crisis energética que hemos vivido, digamos, durante los últimos 15 meses, alguno más incluso, pero muy en particular desde que en febrero, si no recuerdo mal, del pasado año, se iniciara la tremenda guerra que está asolando a Ucrania. Como no puede ser de otro modo, las instituciones de la Unión Europea no pudieron permanecer impasibles y han tenido que intervenir también para tratar de armonizar la respuesta de los Estados miembros, que en algunos casos se anticiparon en la adopción de medidas de respuesta. Sabemos que tanto la Comisión como el Consejo han tenido una intervención muy destacada. La Comisión, a través inicialmente de comunicaciones, a través de instrumentos, por tanto, de soft law, y posteriormente mediante propuestas, mediante genuinas propuestas normativas, propuestas de reglamentos que se adoptan o que debían adoptarse con base jurídica en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el más destacado es el reglamento de, no me acuerdo si es de los últimos días de septiembre o primeros de octubre, el reglamento, el 1854, del que nos darán cuenta nuestros ponentes. Por tanto, protagonismo tanto de la Comisión como del Consejo, en ocasiones tirando del carro la Comisión, a veces respondiendo a requerimientos del Consejo. Y por tanto es el momento de conocer de un modo horizontal los contenidos de estos actos, sean actos, genuinos actos legislativos o sean actos de soft law, ¿no? Y para abordar esta cuestión contamos hoy con dos excelentes ponentes. En primer lugar lo hará María Ángeles Rodríguez Paraja. Todos nos conocemos en este círculo, no es preciso que os presenten a ninguno de vosotros a María Ángeles Rodríguez Paraja, porque es una, si me permitís decirlo así, pese a su juventud, una vieja conocida. Nos recordaba hace unos instantes que su larguísima trayectoria en el regulador energético español, de todos conocido, se remonta nada menos que a 27 años. Por eso es imposible que no conozcamos todos a María Ángeles, ¿no? En la actualidad, como sabéis, ejerce el cargo de vicesecretaria en la Comisión Nacional de Energía, pero previamente ha tenido papeles muy destacados en los servicios jurídicos del regulador energético español, inicialmente en la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y posteriormente en la Comisión Nacional de Energía, y ahora, como decía, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y el segundo ponente de la mesa es Enric Bartlett, profesor de Derecho Público en ESA de Law School, que, como sabéis, es la Facultad de Derecho de la Universidad Ramon Llull, facultad de la que él ha sido decano. Y Enric, también un viejo conocido del lugar y de la disciplina. Como sabéis, es un destacado cultivador del derecho público económico, del derecho regulatorio y en particular del derecho de la energía. Dos magníficos ponentes, por tanto, a los que quiero expresar de antemano mi gratitud por su disponibilidad para participar en este webinar. Y sin más prolegómenos, comenzamos, y lo hará, como decía, en primer término, María Ángeles Rodríguez Paraja. María Ángeles, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería agradecer es a
a Eden, que haya contado conmigo para participar en este webinar. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Mariano, y ya sabéis que estoy encantada de participar en estos foros, que además bueno, pues me gusta y me lo paso bien. O sea que lo primero, muchísimas gracias por esta iniciativa, que yo creo que es muy oportuna, ¿no?, en los momentos que estamos viviendo. Bueno, yo voy a introducir la comunicación, ¿no?, la comunicación que nos trae aquí. Voy a describirla someramente y luego me voy a referir a la batería, ¿no?, de actos legislativos que bajo el paraguas de esa comunicación, ¿no?, que es soft law, como dice Mariano, para todos esos reglamentos que se han dictado al amparo de esa comunicación, que yo por lo menos he contado 6, o al menos 6 que en mi opinión son los más relevantes, y luego bueno, pues daré unas pequeñas pinceladas sobre el primer reglamento, y también me gustaría dar algunas pinceladas jurídicas sobre el reglamento de aceleración de los proyectos renovables. Luego Enrique entrará en más detalle en las medidas de intervención de precios. Bueno, pues para empezar, muy brevemente, la comunicación la conocéis todos. La comunicación tiene un objetivo principal, que es acelerar la transición energética, y se basa ampliamente en el paquete de propuestas del objetivo 55. La comunicación contempla 4 grandes líneas de acción. La primera es ahorrar energía, el ahorro de energía. La segunda, la diversificación de suministros. La tercera, la sustitución de combustibles fósiles, acelerando, como decía, la transición. Y la última línea de acción es combinar de forma inteligente inversiones y reformas, ¿no? La Unión Europea, en particular la Comisión Europea, parte de la premisa de que ningún Estado miembro por sí mismo pueda hacer frente por sí solo a este reto. Y es lo que justifica una intervención tan intensa de la Comisión y de las instituciones europeas en este momento tan complicado que comentaba María. Por lo que se refiere al ahorro de energía, muy brevemente, pues aquí volvemos a recordar los objetivos 55 y los incrementos de todos los objetivos, en particular de la eficiencia energética, los planes comunes con la Agencia Internacional de la Energía, etcétera, y luego los planes integrados de energía y clima. A mí sí que me gustaría hacer aquí un inciso, porque aquí volvemos a hablar, igual que hablábamos en el paquete de invierno, de planes integrados de energía y clima, pero desde el punto de vista jurídico sí que me gustaría resaltar, o al menos esa es mi opinión, que en los 3 primeros paquetes energéticos, el último, el tercero, el de 2009, ¿no?, el más potente hasta el momento, sí que teníamos una ligera percepción de que por un lado iban los paquetes energéticos y por otro lado iban los paquetes de clima. Yo recuerdo hablar del paquete energético del 2009 integrado por 2 directivas y 3 reglamentos, y por otro lado del paquete 20-20-20, ¿no? Entonces, a partir de ahora, en este proceso de aceleración de la transición energética y en ese proceso de transición energética, lo que observamos es que desde el paquete de invierno los planes integrados y las reformas legislativas se plantean de forma integrada, abordando de forma conjunta estos 2 aspectos, es decir, tanto el aspecto de energía como el aspecto de clima. Y luego también veremos ese trasvase de conceptos en algún punto en el reglamento del Consejo de Renovables. Por otro lado está la línea de acción relativa a la diversificación. Lo más importante aquí, estos efectos, es el diseño de esa plataforma energética común para la compra de gas, un mecanismo de compra conjunta de carácter voluntario, que ha tenido reflejo en un reglamento del Consejo de finales de diciembre. Por otro lado está la línea de acción de sustitución de combustibles fósiles, aumentando hasta el 45% el objetivo de renovables frente al 40% anterior, y reforzando todos los objetivos, sobre todo de la energía solar, que se dobla el objetivo, entendiendo que es la de más rápida implantación, pero también sin dejar de lado otras energías como la eólica marina, el hidrógeno, la expansión del biometano, bioenergía, etc. Y en la última línea de acción, pues es lo que se viene a llamar inversión inteligente, ¿no? Esa necesidad de coordinar adecuadamente y de forma armoniosa lo que es la reforma y la inversión, acompañando aspectos también de financiación, de transparencia de recursos, de fondos, de planes de resiliencia, etcétera, ¿no? Esas son las líneas básicas de la comunicación. A partir de aquí, la comunicación es un paraguas y a partir de esa comunicación se dictan una serie de reglamentos.
el que hoy nos ocupa, que es el 1854, que es el que hace frente a los elevados precios de la energía. También hubo dos anteriores, el primero en relación con las obligaciones de almacenamiento de gas, que en este caso es un reglamento del Parlamento y del Consejo. También el reglamento sobre las medidas coordinadas para reducir la demanda de gas. Y ya en diciembre, tres últimos reglamentos. El primero, el del despliegue de energías renovables. El segundo, el que me refería también antes, el de la coordinación de las compras de gas a través de la plataforma. Y el tercero, otro reglamento para hacer frente a los precios excesivamente elevados, en particular del gas. A partir de aquí, desde el punto de vista jurídico, sí que me gustaría extraer una serie de características más o menos comunes a todos estos reglamentos, ¿no? La primera es la base jurídica de estos reglamentos, a la que hacía referencia Mariano, que es el artículo 122.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este artículo tiene dos partes. El primero, que es el primer apartado, que se refiere a la posibilidad de adoptar medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgen dificultades graves para el suministro de determinados productos, y en el precepto se menciona especialmente al ámbito energético. Por tanto, estamos ante reglamentos que especifican de forma precisa que todas estas medidas se articulan sobre la base de ese precepto. ¿Por qué digo esto? Porque en la utilización de este artículo, de este artículo, ha habido veces en los que no se ha precisado si la base jurídica normativa era el 122.1 o el 122.2, que hace específica referencia a mecanismos de asistencia financiera, ¿no? Esto puede ser en casos como toda la serie de reglamentos que hubo adoptados por este mismo procedimiento en relación con el COVID. O, por ejemplo, también el reglamento que se adoptó en relación con el sistema MEDE, que fue incluso objeto de litigación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, todos los reglamentos especifican que van sobre la base del artículo 122.1. A partir de aquí, por el conocimiento que tengo, la utilización de esta base jurídica normativa ha sido en general pacífica. Sí que ha habido algún cuestionamiento, sobre todo en relación con el reglamento de aceleración de los proyectos de energías renovables, ¿no? Desde algunas asociaciones, foros o fundaciones, sobre si dentro del paraguas del 122.1 caben excepciones ambientales. Es decir, si estas excepciones ambientales tienen cabida sobre la base del 122.1. Bueno, pues aquí, en mi humilde opinión, el 122.1 da cobertura a una serie de medidas, a muy amplias medidas, sin distinguir entre unas medidas u otras. Por lo tanto, tiene una redacción muy amplia y el mecanismo de asistencia financiera es una base específica del 122.2. Por tanto, bueno, esto es un poco lo que hay que decir, ¿no? Sobre la base jurídica. Otro apoyo importante de todos estos reglamentos es el principio de subsidiariedad, ¿no? Que he mencionado ya antes al principio de mi charla, el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Es decir, para mitigar estos elevados precios de la electricidad, este objetivo no puede ser alcanzado por los Estados miembros por sí solos, sino que es un objetivo que se obtiene a una mejor escala desde la Unión Europea. Por lo tanto, todos estos reglamentos tienen una base muy, muy sólida en el principio de subsidiariedad, ¿no? Recogido en este precepto. En cuanto a su tramitación, bueno, pues lo más característico es que se prescinde en estos reglamentos, en 5 de los anteriores, de la intervención del Parlamento Europeo. En cuanto a las medidas, ¿no? El contorno de todas estas medidas, bueno, pues lo primero que hay que decir, y ya lo indicaba Mariano, es que son medidas de carácter excepcional. Es decir, son medidas que serían impensables hace 2 años o incluso hace unos meses. Es decir, por poner un ejemplo, España en sus reglas de funcionamiento de mercado tenía un límite al precio del mercado de 180 euros megavatio hora. Y ahí recuerdo pues, que la Comisión Europea entendía informalmente que ese límite del precio al mercado era contrario
al reglamento de electricidad, que no permitía establecer límites de precios. Bueno, ahora no tenemos exactamente un límite de precio como aquel de los 180 megavatios hora, pero tendremos otros límites, ¿no? Otras limitaciones de ingresos a las que luego nos referiremos, ¿no? No se podía plantear una intervención pública de un precio de suministro por debajo de coste. Bueno, pues eso que el artículo 6 de la directiva del 19 lo dice claramente, bueno, pues ahora vemos cómo hay una serie de medidas excepcionales orientadas a permitir, bajo determinadas circunstancias y determinados presupuestos, que esa intervención de precio, esa intervención pública del precio de suministro, pues puede llegar a ser por debajo de coste. Por lo tanto, insisto en el carácter excepcional de estas medidas. No solo un carácter excepcional, sino también un carácter temporal. Es decir, son medidas limitadas, todas ellas en el tiempo, que podrán ser prorrogadas o no, pero que de inicio tienen un límite temporal. En muchos casos son medidas que van orientadas, como su propia denominación, los propios reglamentos, a intervenir los mercados. Son medidas que, por otro lado, tienen que basarse en los principios de proporcionalidad y no discriminación. Tampoco podrán poner en peligro las señales de inversión y han de garantizar que estas inversiones y los costes de funcionamiento estén cubiertos. Por otro lado, son medidas que no alterarán el funcionamiento de los mercados mayoristas y, en particular, no afectarán a la orden de mérito ni a la formación de precios en el mercado mayorista. Cuestión distinta serán los límites que se impongan. Y esto es un poco estas características generales de todas estas medidas que se adoptan en estos reglamentos, y todos estos reglamentos también tienen unas cláusulas generales comunes, aunque unos se refieran a unas cosas y otros a otras, sí que apreciamos unas cláusulas generales comunes, ¿no? Que yo creo que estas cláusulas pueden ser básicamente tres, ¿no? Una primera cláusula que podemos denominar como una cláusula de modulación, en el sentido que dentro de un abanico de medidas que ofrece la norma, el Estado miembro tiene libertad para acogerse a una u otra medida. Hay también una posibilidad de modular esas medidas para adaptarlas a la situación específica de cada Estado miembro y, por supuesto, cada Estado miembro siempre puede ir más allá de esas medidas establecidas en la norma si lo considera necesario, ¿no? Como es el caso español en algunos supuestos. Otra cláusula habitual, pues es una cláusula de seguimiento y garantía de cumplimiento. Es decir, todas las medidas que se imponen tienen que ser objeto de seguimiento para que cada Estado miembro acredite que ha cumplido esas medidas. Y por otro lado, hay que informar sobre los resultados obtenidos sobre esas medidas. Por otro lado, como decía, como son medidas de carácter temporal, bueno, pues son medidas que están sujetas a una cláusula de revisión y se establecen unas fechas de duración de esas medidas y unas posibilidades de proponer posibles prórrogas o modificaciones. También estas medidas contienen unas excepciones en algunos casos, pero esas excepciones tenemos que decir que son unas excepciones muy menores, dado que se refieren a la no aplicación en regiones periféricas o en energía producida en redes aisladas. Por lo tanto, son unas excepciones, insisto, muy menores. En cuanto a las medidas del reglamento concreto que nos trae aquí, en las que luego Enric pues, entrará en mayor profundidad, pues básicamente yo me voy a referir a tres. La primera es la reducción de demanda con dos umbrales, un umbral de un 10% en el consumo bruto de electricidad mensual total, y otra demanda, reducción de consumo en un promedio del 5% en horas punta. Aquí España, mediante el Real Decreto Ley 1422, ya había adoptado medidas, ¿no? Hay un plan del Consejo de Ministros adoptando medidas para reducir ya el consumo de electricidad. Aquí nuevamente, como decía antes, los Estados miembros tienen libertad para elegir las medidas adecuadas y tienen que ser, como decía antes, pues claramente definidas, transparentes, proporcionadas, especificadas, no discriminatorias, etc. La segunda medida es el tope de los ingresos del mercado, en el que el reglamento topa estos ingresos a la cantidad de 180 euros megavatio hora. Aquí España, todos sabemos que a través del mecanismo de mineración implantado en el Real Decreto 17/2021, limitó estos ingresos a 67 euros megavatio hora.
A partir de ahí el reglamento define las tecnologías que están sujetas a este mecanismo, entiende que los proyectos de demostración ni los productores que tengan una retribución regulada se someten a estas medidas, pero permite, como es el caso español, pues nosotros entramos en la sección B, permite establecer un tope mayor, y entramos también en la sección C, que permite incluir a otras tecnologías como puede ser la gran hidráulica. En este punto solo unas pequeñas pinceladas desde la CNMC, desde el momento que la CNMC es la que tiene que supervisar este mecanismo de mineración. Pues aquí la CNMC ha aprobado diversos acuerdos, creo que hasta el momento 3, sobre determinados aspectos interpretativos de este mecanismo de minoración contemplado en el Real Decreto Ley, acuerdos que son públicos, si os interesan están publicados en la página web. Y luego, por otro lado, sí que ha habido ante la Comisión planteamiento de conflictos al amparo del artículo 12 de la ley de la CNMC, en concreto conflictos de gestión económica y técnica del sistema, en las que pues determinados generadores han instado ante la CNMC la anulación de las facturas emitidas dando cumplimiento a este mecanismo de minoración, expedidas por el operador del sistema. Y a partir de aquí, pues sí que ha habido varios conflictos en los que el Consejo de la Comisión ha inadmitido esos conflictos, entendiendo que no se cuestionaban las tripas, por así decirlo, de las facturas del operador del sistema, sino que lo que se cuestionaba era el propio mecanismo de minoración, y lo que estamos ante un recurso indirecto del Real Decreto Ley. Esas resoluciones están disponibles y las tenéis todas en la página web. Básicamente se cuestionaba este mecanismo, curiosamente, porque es muy anterior, insisto, al adoptado en el reglamento en octubre, al amparo del derecho de la Unión Europea, porque se entendía contrario a ese derecho y se reñía un motivo de nulidad de pleno derecho desde esta perspectiva, y posteriormente, como vemos, este mecanismo ha sido implementado en el propio reglamento de la Unión. Y por último me voy a referir a lo que son las medidas en el mercado minorista, medidas que, insisto, pues si lo comparamos con el artículo 6 de la directiva el artículo 5, apartado 6, perdón, de la directiva del 19, pues chocan un poco, ¿no? Porque ahí lo que se prevé es que la intervención en el precio del suministro pues está sometida a una serie de condicionantes, y uno de ellos es que no puede ser por debajo de coste, y es más, se establece un mecanismo en el que los Estados miembros tienen que justificar que sus metodologías para la fijación de precios de suministro son acordes a una serie de principios, y se da una revisión, ¿no? Nos emplazamos al 2025 para ver si este sistema de precios pues puede seguir siendo aplicado por los distintos Estados miembros. Y aquí pues el artículo 12 del reglamento, en un ámbito excepcional y temporal, pues permite dos cosas. La primera es que permite aplicar intervención pública en la fijación de precios para el suministro de electricidad a pequeñas y medianas empresas, y por otro lado permite ese artículo, sin perjuicio de lo que dice el artículo 5, bajo determinados condicionantes y determinadas características, permite en determinadas situaciones que el precio de suministro pueda ser por debajo del coste. Y ya, finalmente, como decía, me voy a referir al reglamento de renovables, que sí, a mi juicio, pues que sí suscita cuestiones jurídicas interesantes, ¿no? El reglamento de renovables aprobado en diciembre sí que tiene por objeto acelerar el proceso de concesión de autorizaciones a la producción de energía procedente de fuentes renovables, ¿no? Tiene ese proceso, ¿no? Ese gran reto que tiene hoy la Administración de acelerar todo el proceso de autorizaciones administrativas. Y sí que, pues comentar tres aspectos interesantes, ¿no? El primero es que el reglamento entiende que en el artículo 3, que la planificación, construcción y explotación de centrales de instalaciones de producción de energía procedentes de fuentes renovables, pues es una cuestión de interés público superior, o sea, aparece en este reglamento este concepto de interés público superior,
que en línea con lo que decía anteriormente de incorporación de conceptos de la normativa de la Unión, más específicos del derecho ambiental, ¿no? Se incorporan a la regulación energética. Es un concepto que sí que aparecía en la Directiva Medioambiental y en la Directiva de Hábitats, ¿no? Y aquí se entiende que estos proyectos, bueno, pues son proyectos de interés público superior. Y desde una perspectiva jurídica nos podemos plantear, bueno, pues qué relación existe entre otros conceptos que utilizamos en nuestro derecho, ¿no? Este interés público superior confrontado a el concepto de interés general o a otros conceptos que sí que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y aquí, por si fuera de interés, bueno, pues tenemos la sentencia del Tribunal Supremo del 2015 en relación con el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, en el que establece una distinción entre el concepto de interés general y este otro concepto de interés público superior, que sí me parecía interesante, ¿no? Traerlo aquí, ¿no? Y cómo se puede deslindar este concepto a lo mejor de otros conceptos más comunitarios, como puede ser el concepto de servicio de interés general, etcétera, ¿no? Pues es una cuestión curiosa y yo creo que desde el punto de vista jurídico tiene su relevancia. Luego, otro aspecto, ¿no? Que es muy relevante, que ya me he referido, es todo ese proceso de simplificación de autorización de los proyectos renovables. Aquí pues España ha estado muy activa y ha tenido los decretos leyes incidiendo sobre esta cuestión. Como decía, es un gran reto tanto para la Administración General del Estado como para las de las comunidades autónomas, ¿no? Pues hacer frente a la autorización de todos estos proyectos con un objetivo tan relevante de penetración de energías renovables. Por lo que atañe a la Comisión y en el marco de instalaciones, ¿no? Cuya competencia es de la Administración General del Estado, instalaciones por encima, con una potencia por encima de 50 megavatios, pues el Real Decreto Ley 1722 sí que introduce que la Comisión tiene que evacuar su informe en un plazo muy exigente, en un plazo de 15 días, y que si no se evacúa en este plazo, pues se entiende que el informe es positivo. Solo como un dato, en el año 22 el Consejo de la CNMC ha aprobado ya del orden de 60, ¿no? informes sobre esta materia, y en el año 2023 entiendo que serán mucho más. Por lo tanto, eso es un reto para todas las administraciones, incluida también la CNMC. Se prevé también que este informe pueda tener un carácter simplificado, ¿no? en determinados casos, es decir, cuando el proyecto pertenezca en su totalidad a una empresa que ya haya tenido un informe favorable previo para la concesión de autorización en un plazo no superior a 2 años por un tamaño no inferior al 50% de proyectos previos, es decir, se establecen una serie de condicionantes para que ese informe se pueda emitir en una especie de fast track. Hay toda una batería de normas, ¿no? que ya, pues de alguna manera, vienen reflejadas en este reglamento al que me refería. Y por otro lado, otro concepto que creo que es interesante, ¿no? que aparece en la comunicación y también aparece en el reglamento de renovables, es la llamada designación de zonas favorables, ¿no? Zonas favorables para la implantación de renovables. Aquí la Comisión Europea lo que nos pide, ¿no? Lo que nos pide a los Estados miembros es la identificación de zonas, ¿no? en las que se solape la existencia de recurso renovable y que además sea una zona de bajo impacto. Y en esas zonas, ¿no? que se denominan zonas favorables, pues de alguna manera que se pinten, ¿no? en los mapas de planificación y que se señalen prioritarias, ¿no? en este proceso arduo de tramitación y concesión de autorizaciones administrativas, ¿no? Bueno, y aquí ya empezamos a ver ¿no? pues que en nuestros mapas del operador del sistema del gestor de red de transporte, pues sí que aparecen esas zonas donde se superpone esa intensidad de recurso eólico y solar sobre la red troncal, ¿no? Y así contado de forma quizá un poco rápida, bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar sobre todo este proceso que arranca de la Comisión. Muchas gracias, y cualquier cuestión, pues no dudéis en preguntarme. Muchas gracias. Magnífico, María Ángeles, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar directamente contigo, Enric. Intentemos todos
ajustarnos un poquito los tiempos. Muchísimas gracias. Enrique. Gracias, Mariano. Pese a la premura, permitidme agradecer a EDEN, en la persona de su presidente, de nuestro presidente, Vicente López Ibor, la invitación a participar en este seminario, a toda la Junta, y decir que es para mí un honor hacerlo junto a María Ángeles Rodríguez Paraja. Después de su intervención ya me dirán qué puedo explicar yo, pero en fin, intentaremos decir alguna cosa, y Mariano Barcigalupo, en un programa nutrido de grandes expertos y de buenos amigos. Vayamos al contexto muy rápidamente. El contexto lo conocemos. Invasión rusa de Ucrania y subsiguiente guerra. Manipulación del mercado por el proveedor, Rusia, que practica así una guerra híbrida, incluso antes de la invasión, como luego nos dimos cuenta, y tras el inicio de las hostilidades, como desgraciadamente estamos viendo, destrucción de infraestructuras de transporte, no solo de transporte, y la reducción, suspensión del suministro por sanciones de la Unión y la respuesta a las mismas por Rusia. Todo ello implica un riesgo para la seguridad de suministro y unos altos precios de la energía, fundamentalmente del gas. Obviamente, esto afecta a la renta disponible de los consumidores, de los ciudadanos, y a la tasa de inflación. Ha habido ya referencias a qué es una comunicación, para qué sirve una comunicación, las doy por efectuadas, y en relación con el reglamento, sí insistir en un punto en relación con la invocación del artículo 122, 1 o 2, en este caso 1, del Tratado de Funcionamiento. Este artículo, mutatis mutandis, viene a ser como el artículo 86 de nuestra Constitución, que permite al Gobierno dictar, como legislador de urgencia, normas con fuerza de ley. Pero sin el apartado 2 del artículo 86. Aquí el Consejo informa al Parlamento, pero no hay debate ni convalidación posterior en el mismo. Y esto tiene su importancia al efecto de, con independencia de la calidad técnica de la medida, darle aquella legitimidad que los parlamentos otorgan a las normas con rango de ley. Tras el contexto, unas valoraciones de conjunto de comunicación y reglamento. Se reordena en términos de prioridad la secuencia a que veníamos acostumbrados los últimos años de los principios que integran el denominado trilema energético. Trilema de la política energética y del derecho de la energía. Así, la seguridad de suministro pasa al primer lugar. A continuación, la sostenibilidad económica, y queda relegado al tercer lugar la sostenibilidad ambiental, en la que se venía poniendo el acento. Como uno de los ponentes de hoy, el profesor Del Guayo, en un artículo en la revista de Administración Pública del año 2020, Concepto, Contenido y Principios del Derecho de la Energía, argumenta, siempre han exigido transacciones de estos principios. La condición es que ninguno se ignore por completo, una condición que se mantiene con el reglamento, pero necesidad obliga. Entre el corto plazo, disponer de energía a precios asequibles, y el medio largo, descarbonización, se impone el corto. Como segunda valoración de conjunto, se pretende preservar el mercado interior de la energía mediante acciones coordinadas, se ha dicho, para hacer frente a la emergencia. Se trata de que no se fragmente, que no se desacoplen Estados miembros. Un mercado que está en construcción, que ha experimentado progresos, enormes progresos a lo largo de los años, pero que no está completamente consolidado. Y ahora, unos comentarios sobre la comunicación y el reglamento, siguiendo el índice, más o menos, de la comunicación. Primero, hacer frente a la emergencia. La Comisión se pregunta ¿cómo limitar el efecto contagio de los precios del gas en los de la electricidad? ¿Qué medidas de emergencia adoptar? Y señala, entre ellas no descartamos el establecimiento de límites temporales, se ha dicho, lo subrayo, temporales de precios.
También estudiará la Comisión, dice la comunicación, las opciones para optimizar el diseño del mercado de electricidad a fin de aprovechar los beneficios de la energía de bajo coste. Permítanme ser pesado y subrayarlo. Se trata de medidas de emergencia. Los límites de los precios serán temporales. Un comentario sobre la optimización del diseño del mercado. La Comisión lo plantea afrontarlo para que el bajo coste de determinada generación no beneficie solo, aumentando el resultado económico, el margen de beneficios, a quien la produce. No concreta la comunicación cuál es esta generación. Si acudimos a sus costes operativos, diríamos está la hidráulica, la solar, fotovoltaica y térmica, la eólica. Si tenemos en cuenta los costes de inversión y no se considera el grado de amortización de las inversiones, habrá que ver. En este punto del diseño del mercado, la Comisión señala que tendrá en cuenta lo que informen los reguladores a través de ACER. Veámoslo. Tope de ingresos. El reglamento en el artículo 6 establece un tope de los ingresos de mercado obligatorio, se nos ha dicho 180 euros megavatio hora a determinadas fuentes de producción eléctrica que se identifican en el artículo 7. Entre ellas, la solar, la hidroeléctrica sin embalse, la biomasa y lo nuclear. Entiendo que estamos en medidas de emergencia, que esto no responde a la optimización del diseño del mercado. En cualquier caso, se excluye a la eólica y a la hidráulica, a la gran hidráulica, y parece que no se ha querido entrar en grados de amortización y diría que se ha asumido que la nuclear, fundamentalmente, la existente ahora, ya tiene sus inversiones amortizadas. Se ha recordado que estos 180 megavatios hora era el tope en España hasta mediados del 20. El suelo era, recordaréis todos, 0. Que se modifica de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento del Mercado Interior de la Electricidad, que propugna, también se ha dicho, la ausencia de límites máximo y mínimo, por arriba y por abajo. En la consulta pública que el operador del mercado MIE abrió a partir de una petición de octubre del 19, se plantea elevarlo a 300 megavatios hora, pero determinadas alegaciones defendieron que fuera mayor en línea con lo que propugnaba ACER entre menos 500 y 3.000 en el mercado para el día siguiente. Se elevó y ya sabemos que posteriormente ACER ha elevado su recomendación, que se mantiene para este año, a 4.000 euros megavatio hora. ¿Por qué las alegaciones defendían que fuera mayor que esos 300, que subir de 180 a 300? Pues porque se necesitan señales de precio, es cierto, es la forma de asegurar inversiones que garanticen el suministro. Pero, como se había visto en Texas y Oklahoma en febrero del 21, a raíz de una tormenta de frío polar que dejó a millones de usuarios sin suministro eléctrico, una cosa es una punta de precios por hora y otra su cronificación y la consiguiente enorme transferencia de riqueza que acarrea. Una transferencia de riqueza que deviene inaceptable para la ciudadanía y sus representantes. También es verdad que en Texas, donde el Parlamento anuló aquellas facturas liquidadas de acuerdo con la normativa, además no se garantizó el suministro pese a los altos precios. Se está diciendo, pues, que si el aumento se prolonga, se pone en marcha una válvula de seguridad, un tope, al menos para determinadas tecnologías. Se dice, ya que se ha referido, a lo que dispone el reglamento, que no ha de alterar, por tanto, que no altera el funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad. No obstante, y lo dice el reglamento ciertamente, se podría argumentar, me parece, que se asume que la cronificación de precios altos, y esto de los precios altos es un concepto relativo, pero cada cual lo ve según su bolsillo, no da señales de precios, sino que indica que el mercado no funciona. Si no estamos ante una punta, sino ante una cronificación en el tiempo de precios altos, no estamos ante señales de precios, sino ante un mercado que no funciona. Parece que se asume esto.
Se nos ha indicado que los Estados miembros pueden fijar un tope mayor, uno menor, como la excepción ibérica, que requerirá autorización de la Unión, que no se generaliza, que es una excepción a la excepción. La relación de medidas posibles de cada Estado miembro, también se ha dicho, la podemos encontrar en el artículo 8 del reglamento. Vamos ahora del tope a la regulación de precios. Para reducir los precios minoristas y apoyar a las empresas, se propone la posibilidad de regular precios. Se ha hecho también referencia al artículo 5 de la directiva, que se modifica estos efectos. Ya sabemos que esto es una excepción, lo que decía el artículo 5 y por descontado lo que dice ahora el reglamento, al régimen que prevé la directiva de libre fijación de precios por parte de los suministradores de electricidad y el correlativo deber de los Estados miembros de garantizar una competencia efectiva entre dichos suministradores. Es, en palabras, esta fijación de precios, en palabras del reglamento, una medida que distorsiona el mercado y, como tal, excepcional y temporal. En esta línea de intervención en los precios, el establecerlos solo puede llevarse a cabo como obligaciones de servicio público que deben estar sujetas a condiciones específicas, las conocemos, claramente definidas, ser transparentes, proporcionales, no discriminatorias. Como también se ha dicho, la situación excepcional en la que nos encontramos lleva a ampliar a las pymes, artículo 12 del reglamento, lo que la directiva del mercado interior prevé para hogares y también se ha dicho, incluso por debajo de coste, artículo 13, cosa que la directiva solo contempla para clientes vulnerables y en situación de pobreza energética. A este propósito se puede leer la consideración 48 del reglamento. Nada más dicen de la competencia, ni la comunicación, ni el reglamento. Es hasta cierto punto lógico, ya que corresponde fundamentalmente a los Estados miembros proveer la garantía de competencia efectiva. En mi opinión, una parte del aumento de precios que lleva a establecer el tope se debe a que la competencia es significativamente mejorable, al menos en teoría. Entiendo que las medidas de emergencia están justificadas, como lo está administrar un antitérmico en un estado febril. Pero esto no es todo, esto ha de continuar. El tratamiento a continuación, las medidas estructurales con vocación de permanencia en el tiempo, dependerán del diagnóstico. ¿Qué motiva la fiebre? ¿Es el contagio de un virus, ahora que estamos tan acostumbrados a hablar de ellos? ¿Unos hábitos propios de vida no saludables? Sustituían fiebre por altos precios, virus por geopolítica y hábitos de vida por competencia. El tratamiento a continuación, de plena actualidad, no lo abordan ni la comunicación ni el reglamento, como he subrayado, como se ha dicho, se enfrentan a la situación de emergencia, pero habrá que hacerlo y tal vez AEDEN decida organizar otro webinar con este objeto. Ayudas de Estado. Pues también la comunicación confirma la receta tradicional de ayudas estatales para garantizar liquidez y para asegurar solvencia. Hay una referencia expresa a los servicios de gas y a los intermediarios que se enfrentan a un aumento de costes por la interrupción de contratos. Recordemos que meses después, muy recientemente en el calendario, se produce el rescate de Uniper por el gobierno alemán por decenas de miles de millones de euros. Tampoco falta una referencia a las ayudas del régimen de comercio de derechos de emisión, cuya alza de precio, considerada necesaria para impulsar la transición a una matriz energética descarbonizada. Recordemos los lamentos de que los precios estaban tan bajos de los derechos de emisión, también ha aumentado o también ha contribuido a aumentar los precios minoristas. En cuanto a financiación de las medidas, obviamente necesitan financiación. Hay que encontrarla en un contexto de rebajas fiscales, hasta el momento de la comunicación, que fue la columna vertebral de las primeras medidas de emergencia, rebajas que en España se concretaron en el IVA del 10 al 5 y en el impuesto sobre la electricidad del 5,11 al 0,5. La Comisión recuerda a los Estados miembros que pueden considerar la adopción de medidas fiscales temporales sobre los beneficios imprevistos.
se remite a un estudio de la Agencia Internacional de la Energía que se había publicado 5 días antes, el 3 de marzo. Por tanto, deduzco que ya lo conocían antes de que se publicara. Requisitos de las medidas: no tener carácter retroactivo, ser tecnológicamente neutras, permitir a los productores de electricidad cubrir sus costes, proteger las señales del mercado y del precio del carbono a largo plazo. En el bloque 3 de este webinar se tratará la denominada contribución solidaria temporal, en general la fiscalidad energética. Me remito a lo que allí se diga. Y para ir concluyendo, simplemente apuntar que un segundo bloque de medidas, también se ha mencionado, se remite a la preparación para el invierno. Ahora ya estamos en invierno, para garantizar un almacenamiento suficiente de gas. Un almacenamiento que debería alcanzar, y parece que lo ha alcanzado, al menos un 90% de la capacidad. Permitidme en este punto solo mencionar que los Estados miembros, con vistas a incentivar el realmacenamiento, pueden proporcionar ayuda a los proveedores. Artículo 107.3c del Tratado de Funcionamiento, por ejemplo, en forma de garantías, como un contrato bidireccional por diferencias. El contrato que sabemos en el que compra recibe la diferencia si el precio está por encima de lo pactado y, en cambio, si está por debajo, el que vende es quien recibe dicha diferencia. Me remito a lo que ya se ha comentado sobre la parte de eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos. Para concluir con 3 ideas. Situación de emergencia requiere medidas excepcionales y, como tales, temporales. De ahí que el reglamento artículo 20 prevea una revisión de las medidas con fechas límite, también se ha dicho. Se quiere evitar actuaciones descoordinadas de los Estados miembros que fracturen el mercado interior de energía. Un mercado en construcción que depende de la aplicación de reglas comunes, que las tenemos, y de infraestructuras que lo hagan posibles, y nos faltan algunas o muchas. Se prevé un tope a los ingresos de determinadas fuentes de generación. Por tanto, parece que se puede argumentar que la confianza en que los precios altos dan señales de precio que promueven la inversión se ha reducido a cuando son esporádicos, son punta, pero no cuando se mantienen en el tiempo. Y finalmente, lo que acabamos de comentar, que se habilita a establecer precios regulados como obligaciones de servicio público para personas individuales, microempresas y pyme, incluso por debajo de coste. Pues me parece que me he ajustado casi al tiempo. Sí, muchísimas gracias, Enric, también por tu ponencia magnífica y también por el esfuerzo de efectivamente ajustarte al tiempo disponible. Con todo hemos consumido en esta primera mesa, en este primer bloque, algo más de tiempo del que hubiera sido oportuno, pero antes de pasar inmediatamente a la siguiente mesa, no querría dejar de, digamos, reservar al menos unos pocos minutos para quizá un par de preguntas o intervenciones. No sé si las hay entre nuestros asistentes. Si no es así y no soy consciente de haber visto ninguna petición de palabra, pues entonces, en aras de recuperar el tiempo y sin antes nuevamente expresar mi felicitación y mi gratitud a nuestros 2 ponentes de la primera mesa, continuamos sin solución de continuidad con la segunda mesa y, por tanto, traslado las tareas de moderador al profesor Íñigo del Guayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano, por darme la palabra. Felicidades. Felicidades a María Ángeles Rodríguez Paraja y al profesor Enric Barlet por sus interesantísimas presentaciones. Y ahora tengo yo el honor de presentar al siguiente ponente para el siguiente panel del webinar de esta tarde, que es don Diego Trillo Ruiz, director general de Servicios Jurídicos y Asuntos Corporativos de Enagas, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y abogado del Estado. Ha desarrollado su carrera profesional como abogado del Estado desde el año 2004. En 2008 se incorporó a la Comisión Europea, trabajó para la Dirección General de Justicia, Seguridad y Libertad y luego la Dirección General de Competencia
Y desde el año 2011 trabaja en Enagas, primero como director de asesoría jurídica y en su actual cargo de director de servicios jurídicos y regulación. Tiene otras responsabilidades dentro de Enagas, pero voy a hacerles gracia de enumerarlas. Muchas gracias a Diego Trillo por haber aceptado la invitación de la asociación, que es su asociación. Y qué mejor que una persona como él para abordar el tema del H2Med, el antiguo o inicial Barmar, ese hidroducto entre Barcelona y Marsella, que es el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea. Muchas gracias, Diego, y tienes la palabra para tu ponencia. Muy bien, Íñigo, lo primero, muchas gracias por tus palabras y gracias a la asociación, a Vicente, a Mariano, a toda la Junta Directiva por acordaros de mí y particularmente de Enagas para poder hablar de este asunto y de este proyecto que es de tanta actualidad. Una de las cosas que Íñigo me pedía era que tratara de ser breve y en mi intervención, y voy a tratar de hacerlo. Cuando estaba preparando la intervención, llegué a la conclusión que tal vez lo más sencillo fuera hacer de alguna manera un repaso cronológico de cómo se construyó el proyecto para, en último lugar, poder anticiparos algunas de las características del mismo. Como veréis, va a haber muchas cosas de las que diga que probablemente trasciendan o vayan más allá o quizá no tengan un componente estrictamente legal o jurídico por las razones que a lo largo de mi intervención podré compartir. Como preámbulo, para después explicaros en detalle los desarrollos normativos y, en su caso, las características del proyecto, sí querría, en primer lugar, referirme al marco general, al Green Deal, al Fit for 55 y a los desarrollos normativos que están produciendo a nivel de la Unión Europea y, muy particularmente, en ese contexto, a las propuestas de modificación del tercer paquete de gas que la propia Comisión Europea hizo pública en diciembre del año 2021, donde particularmente lo que proponía la Comisión Europea era una adaptación, una modificación de la directiva del reglamento de gas con dos objetivos. Uno, la modificación de lo que tenía que ver con el mercado de gas natural y, en segundo lugar, la incorporación de los gases renovables y, muy particularmente, del hidrógeno. Por lo tanto, digamos, el embrión o el preámbulo, si me permitís, de lo que es o puede ser el H2Med, lo podemos encontrar en esa propuesta de la Comisión Europea, donde, además de otros elementos, en lo que a nosotros ahora nos ocupa, pues podría destacar dos elementos fundamentales. La propuesta de la Comisión Europea, que evidentemente, como todos conocéis, sigue work in progress y la estimación podría ser que esas modificaciones de la directiva y del reglamento pudieran estar o ser definitivas y aprobarse definitivamente a lo largo del año 2023, veremos si en el primer semestre o se retrasa a finales de año. Pero en la parte que a nosotros, digamos, nos interesa en esta ponencia, me referiría a dos elementos fundamentales. Esa propuesta lo que recoge, a grosso modo, es, en primer lugar, se propone la creación de un mercado de hidrógeno que conceptualmente es prácticamente idéntico del marco regulatorio que tenemos actualmente en la Unión Europea y particularmente en España respecto del sector eléctrico y del sector gasista. Y particularmente la propuesta lo que recoge es, sin perjuicio de que transitoriamente pueda haber un periodo negociado, la vocación de la normativa es que en el año 30 o año 35 tengamos un mercado y un sector regulado de hidrógeno, donde, por un lado, esté la molécula y los operadores y, por otro, la infraestructura se gestione con carácter regulado por parte de compañías que, a su vez, como pasa actualmente en el sector eléctrico y el sector gasista, cumplan con las obligaciones de separación de propiedad. El segundo elemento que recoge la propia propuesta de la Comisión Europea es que los TSOs, en general y particularmente los TSOs gasistas,
de conformidad a la propia propuesta, insisto, podrían eventualmente configurarse como titulares de infraestructuras de hidrógeno. Esto quiere decir que, sin perjuicio de los detalles y cómo vaya a aprobarse la normativa, siguiendo lógicamente el cauce de los procedimientos que corresponden, podría dar lugar a que el TSO gasista, no solo el español, sino los TSOs gasistas europeos, pudieran, además de asumir las funciones de operar las infraestructuras de gas natural mientras las mismas tengan vida útil, en los términos de los planes de descarbonización de la propia Unión, y durante años, a partir del 30-35, poder compatibilizar dentro de su grupo empresarial la actividad de transporte de gas natural con las nuevas infraestructuras de hidrógeno que se pudieran ir ejecutando y desarrollando. Todo ello sobre la base de que los Estados miembros eventualmente tendrían la capacidad de decisión, como tuvieron en el pasado en el mercado eléctrico y gasista, de definir cuáles son los modelos, ya sea el modelo de Ownership Unbundling, un modelo ITO o el ISO, como se reflejó en la legislación actualmente vigente. Por lo tanto, esta propuesta de la Comisión Europea de diciembre del año 21 lo que dio a los TSOs gasistas es un horizonte más o menos, no iba a decir cierto, pero sí desde luego una esperanza en el sentido de estar ya en marcha unos desarrollos normativos a nivel europeo que, desarrollarse tal cual estaba la propuesta, iban a poder definirse en el futuro un marco normativo en el que poder desarrollar su actividad en el mercado del hidrógeno. De manera que lo que actualmente supone el desarrollo de infraestructuras o la gestión de infraestructuras de gas natural podría ir, lógicamente, modulando hacia la operación y gestión de las infraestructuras de hidrógeno. Todo ello, evidentemente, acompasado con el desarrollo de las políticas públicas y el programa de descarbonización y de compromisos de la Unión Europea y de los Estados miembros que vayan desarrollando en la ejecución de los compromisos asumidos en los PNIEC, ¿no? Por lo tanto, eso, esa propuesta de modificación normativa en Europea es el embrión y, como decía, sigue en curso. Por lo tanto, hoy no tenemos marco normativo para, desarrollar infraestructuras de hidrógeno. Eso como preámbulo. Como segundo elemento, y sigo cronológicamente, esto es donde nos encontramos al final del 21, a principio del año 22, y como ya han explicado los ponentes de la mesa anterior, pues en mayo del año 2022, y por las razones que ya se han explicado, pues la Comisión Europea aprueba la comunicación REPowerEU, que evidentemente da tintes casi refundacionales de los compromisos de la Unión Europea en la lucha de cambio climático y lógicamente, de sustitución de los combustibles fósiles. Particularmente, y solo me detengo en esto, en lo que tiene que ver con el hidrógeno, en el apartado de sustitución de los combustibles fósiles, la propia comunicación de la Unión Europea se refiere concretamente a la necesidad de desarrollar y seguir trabajando en un marco normativo, y dos, asume el compromiso la necesidad de construir infraestructuras de hidrógeno para atender una demanda y una importación de 20 millones de toneladas de hidrógeno en el año 2030. Y en este sentido, pues lógicamente, se refiere igualmente, la incorpora en la propia comisión un mapa de lo que serían las infraestructuras gasistas en 2030, y en ese mapa se incorporan lo que son los corredores de hidrógeno, que básicamente son unos corredores que van desde la periferia de la Unión Europea hacia el interior, básicamente hacia los países de Centro Europa. Dentro de esos corredores hay uno que está dibujado, que es el corredor ibérico de hidrógeno, que lógicamente supondría con la vocación de poder importar el hidrógeno que se pudiera producir en la península ibérica y poder transportarlo a Alemania o a países de Centro Europa. Por lo tanto, ya es la propia comunicación REPowerEU quien define por primera vez estos corredores de hidrógeno, y particularmente el corredor ibérico del hidrógeno. Prácticamente al mismo tiempo, en mayo del año 2022,
el Gobierno de España, el Consejo de Ministros, aprueba lo que es el Plan de Seguridad Energética, que son, como conocéis, un conjunto de medidas que a corto y a medio plazo se compromete el Gobierno a ejecutar y desarrollar en el desarrollo de estas políticas de descarbonización y de cambio climático. Y particularmente en lo que se refiere a las medidas de compromiso y de solidaridad entre los Estados miembros, incorpora la medida 73, que se refiere al desarrollo y ejecución del corredor ibérico del hidrógeno. Por tanto, en mayo del 2022, lo que tenemos es unas propuestas de directiva y de modificación del reglamento comunitario que siguen, digamos, su trabajo. No tenemos ningún texto normativo, solamente tenemos propuestas. Y lo que tenemos a nivel, digamos, ya más concreto es la comunicación Repower Ibérico. Por primera vez la Comisión Europea identifica como un corredor ibérico, y lo que tenemos es, dentro de los planes de actuación del Gobierno, la definición de este plan concreto de actuación que coincidente con los compromisos o con el texto de Repower EU, de manera que el Gobierno de España hace suyo, digamos, el compromiso asumido por la Comisión Europea en el Repower EU. Siguiendo cronológicamente, nos situamos ya en octubre del año 22. En octubre del año 22, lo que nos encontramos particularmente es un compromiso político, y permitidme que ya en este momento ya no hable, digamos, en sentido, digamos, jurídico estricto, porque básicamente lo que nos encontramos, producto, digamos, de la incorporación de este proyecto en el Repower EU y en los planes de actuación del Gobierno, lo que nos encontramos es un compromiso político del Gobierno de España, del Gobierno de Portugal y del Gobierno de Francia de efectivamente ejecutar y desarrollar el corredor ibérico del hidrógeno. Particularmente, lo que tenemos ahí, ya no tenemos textos normativos ni propuestas normativas stricto sensu, lo que tenemos son manifestaciones, notas de prensa de octubre y diciembre del año 2022, que están publicadas en la web del Ministerio de Transición Energética, donde se ve, lógicamente, cuál es el compromiso político adquirido por estos tres gobiernos. Igualmente, lo que tenemos es el compromiso político de ejecutar el proyecto con unas características que a continuación procederé a comentaros. Y además de ese compromiso político de ejecutar el proyecto con unas características determinadas, el mandato a los TSOs, en este caso al portugués REN, al TSO, uno de los TSOs españoles, a Enagas en este caso, y a los dos TSOs franceses, a realizar los trabajos necesarios para preparar y eventualmente poder ejecutar el proyecto. Por lo tanto, a día de hoy, desde el punto de vista normativo, lo que tenemos es unos desarrollos que se están produciendo a nivel de la Unión Europea. Y lo que tenemos es un compromiso político de los tres estados a los que me he referido de la Unión Europea de ejecutar el proyecto y un mandato de los tres gobiernos, a los cuatro TSOs a los que me he referido, para iniciar los trabajos necesarios para que en el futuro ese hidroducto pueda ponerse en operación, preferentemente en torno al año 2030. ¿Cuándo voy a definir las características a continuación del proyecto? Permitidme que me remita única y exclusivamente al contenido de las notas de prensa a las que me he referido. Lógicamente, este proyecto es un proyecto que está work in progress, que, como os voy a explicar ahora, pues lógicamente todavía tiene que definirse sus propias características, su propio trazado, su propia financiación, cómo se va a ejecutar, quién lo va a ejecutar y en qué términos. Pero lo que sí que creo que es importante es, digamos, y también en aras a la claridad, porque yo creo que en torno a esto, pues a mí particularmente, pues mucha gente me ha preguntado, el H2Med es un proyecto de hidrógeno. Esto quiere decir que su vocación es que cuando se ejecute y se ponga en operación, desde el primer día circulen única y exclusivamente
moléculas de hidrógeno verde. Digo esto porque también en el pasado, o quizá también en el REPowerEU, se comprende o se dibuja algún proyecto de gas, pero que no es en ningún caso el H2Med. H2Med no es un proyecto de gas hydrogen ready, es un proyecto de hidrógeno única y exclusivamente, dado que, como he explicado anteriormente, el marco normativo del hidrógeno todavía no está desarrollado. Actualmente lo que nos encontramos son unas normas que se van desarrollando, que se están elaborando, y al mismo tiempo un compromiso político y un mandato a los TSOs que vamos, lógicamente, siguiendo las indicaciones e instrucciones de las autoridades públicas, trabajando en lo que eventualmente en el futuro pueda ser este proyecto. Por lo tanto, hablamos de un proyecto que es de hidrógeno única y exclusivamente. En cuanto a sus características técnicas, y me remito a las notas de prensa que he comentado, básicamente se compone de dos infraestructuras de interconexión, lo que es la interconexión de Portugal con España por Zamora, y la segunda interconexión, que sería lo que se ha venido definiendo como el Barmar, que es la interconexión submarina desde Barcelona hasta Marsella. Por lo tanto, el H2Med está compuesto, digamos, por dos interconexiones distintas, aunque lógicamente ambas forman parte de un solo corredor. La vocación, lógicamente, de poder atender la demanda de la península ibérica y de poder importar de los 20 millones de toneladas a 2030 que me referí anteriormente, el compromiso asumido en el REPowerEU, hasta 2 millones, es decir, el 10% de lo que sería el consumo de hidrógeno en Europa. El H2Med podría representar hasta el 10% del mismo. Dentro de lo que es el mandato de los Estados miembros que me he referido, a los TSOs, se comprende también, digamos, una estructura, digamos, de governance. Básicamente, en el mandato, lo que los Estados indican a los TSOs es que la infraestructura de Portugal y España, pues lógicamente, inicialmente, la idea es que la parte portuguesa sea desarrollada por el TSO portugués y la parte española por el TSO español, en este caso por Enagas, mientras que lo que es el proyecto que va de Barcelona a Marsella, inicialmente los estudios preliminares y la definición del desarrollo del proyecto sería desarrollado conjuntamente por los tres TSOs en lo que sería un acuerdo conjunto. ¿Cuál es la vocación de este grupo de trabajo y de este governance definido por los Estados? Pues básicamente hacer todo lo necesario para que en los próximos años este proyecto se haga una realidad. Por lo tanto, lo que estamos trabajando los TSOs, siguiendo indicaciones de los gobiernos, como decía, es en definir el trazado, las características técnicas, las autorizaciones administrativas que en su caso fuera necesario, cuál es el timing para el desarrollo del proyecto. Evidentemente, en paralelo también se tiene que ir desarrollando el mercado, lógicamente cuál es la demanda, cuáles son la producción, dónde está, cómo se van a atender esos 2 millones de toneladas a los que me he referido. Y, lógicamente, y por qué no decirlo también, un elemento fundamental que también lo refleja el compromiso político de los Estados es intentar que este proyecto, en la medida de lo posible, pueda ser financiado por fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, hoy tenemos un proyecto, tenemos un compromiso, no solo de los Estados, sino de los TSOs para poder desarrollar este proyecto, pero la realidad es que tenemos todo lo que podemos tener hasta la fecha a la espera del desarrollo normativo y de su transposición en el momento adecuado y de definir los elementos esenciales. Habrá que definir la viabilidad técnica, cuál es la financiación, cómo se financia, cuál es el trazado, cuáles son las características. Es decir, todavía no hemos hecho más que empezar y todo el trabajo queda por hacer. La propia nota de prensa también, en cuanto se refiere a la financiación, además de referirse a la necesidad o a la vocación de que el proyecto sea financiado con fondos europeos, pues también se refiere, digamos, inicialmente o preliminarmente a 4 eventuales fuentes de financiación, que sería básicamente
la financiación europea, principalmente configurar el proyecto como un proyecto de interés común, solicitud que ya se presentó en diciembre, 15 de diciembre, cumpliendo lógicamente los plazos de la sexta lista de los PCIs. Que se incorpore o no este proyecto como PCI lo sabremos en principio del año 2024 y en caso de que sea confirmado como un proyecto PCI, dará lugar a la posibilidad de que el proyecto sea elegible para poder obtener financiación comunitaria, no solo en la fase de ejecución, sino también en la fase de análisis y de estudio, que es en la que nos encontramos actualmente. Por lo tanto, y ya para concluir, yo lo que estamos en disposición de decir es que próximamente tendremos un marco normativo europeo y un grado de transposición a nivel nacional. El proyecto, razonablemente, para poder ser definido técnicamente y las fuentes de financiación nos puede llevar todo el año 23, 24 y 25. Si todo, lógicamente, pudiera cumplirse, el inicio de la ejecución sería previsiblemente finales del 25, principios del 26, cuando razonablemente ya podemos tener un marco normativo del hidrógeno definido. Por lo tanto, el proyecto ha avanzado, como decía, y está avanzando todo lo que puede, sujeto naturalmente a que la norma se pueda aprobar a nivel europeo, que se desarrolle a nivel estatal y que, lógicamente, en ese momento, cuando tengamos la legislación estatal traspuesta, pues las propias autoridades públicas pues adjudiquen y adopten, lógicamente, los acuerdos necesarios para que el proyecto se pueda ejecutar de la manera en la que se vaya definiendo en los próximos años. En último lugar, y ya termino, Íñigo, me tomo la libertad, que la he tenido antes la oportunidad de contrastarlo con Vicente, con nuestro presidente, de deciros e invitaros a todos aquellos a los que mi intervención les haya parecido muy corta y tengan ganas de saber más de hidrógeno. Mañana se pueden conectar por streaming, es el día del hidrógeno de Enagás, donde se va a hablar de hidrógeno, se va a hablar de futuras redes de infraestructuras de hidrógeno, sobre demanda, sobre producción, y va a ser, digamos, una puesta en común de todos los elementos que están a diario en discusión en torno al mercado del hidrógeno. Las jornadas serán inauguradas por nuestra vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, por la secretaria de Estado, Sara Agesen, y habrá una participación de personas reputadas del sector dirigidos por nuestro presidente y por nuestro consejero delegado. Por tanto, a todos aquellos que tengan interés, pues mañana será un gran día para profundizar en esta labor. Muchísimas gracias, Diego, por esta magnífica ponencia, tanto por el contenido como por la forma, como por la sujeción al tiempo. Ha sido de grandísimo interés, porque es que además se trata de algo bien novedoso e importante para el futuro de la energía en Europa y en España. Gracias también por esta invitación final que nos has hecho a todos para unirnos en streaming al Día del Hidrógeno en Enagás. Procuraremos hacerlo en la medida en que en nuestras ocupaciones nos lo permitan. Y siguiendo el ejemplo de Mariano, voy a ofrecer la posibilidad de hacer alguna pregunta ahora, y si no la hubiere, la dejaríamos para el final. Yo, como Mariano, tampoco veo ninguna mano levantada. Personalmente, me ha resultado de tantísimo interés que tengo muchas cosas que preguntar a Diego, pero no debo abusar de mi posición aquí como relator. Simplemente, por tanto, al no ver ninguna pregunta, voy a dar la palabra amablemente a Marina Serrano, que es la relatora del último panel del seminario de esta tarde. Muchas gracias, Íñigo. Muy buenas tardes a todos. Es una alegría estar aquí, ¿no?, en esta jornada de AEDEN, de la Asociación de Derecho a la Energía, que desde hace tiempo que no nos veíamos y no nos comentábamos. Después de un año con tanta normativa diferente, con tantas, que fue casi una catarata de medidas desde la Unión Europea, desde España, para afrontar un tema tan preocupante como la crisis energética y la crisis de precios, de los precios eléctricos, de los precios del gas derivados de la invasión de Ucrania.
Por eso lo estamos viendo en las mesas anteriores y esta mesa la vamos a dedicar a la fiscalidad energética y para ello contamos con una ponente de máximo prestigio y máxima calidad como es Marta Villares Curra, a la que agradezco que esté aquí con nosotros, que haya accedido a participar en esta mesa. Esta práctica de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo CEU, responsable del área de Derecho Financiero y Tributario. Es también vicepresidenta del Supervisory Board de la IFA, que es la Internacional Fiscal, Asociación Fiscal, y representante del grupo de mujeres también de esta IFA. Y ha sido miembro del comité de expertos que encargó el Ministerio de Hacienda para la elaboración de la reforma fiscal. Esta mesa le hemos dedicado a la fiscalidad energética, aunque el título se habla contribución solidaria por beneficios extraordinarios. Hemos visto una serie de medidas adoptadas como consecuencia de la crisis energética para atender a los consumidores vulnerables, para establecer medidas que algunas han sido continuidad de las que establecieron en la pandemia, relativas a la no interrupción de suministro, ampliación del concepto de los vulnerables, de las categorías, ampliación de la reducción. Pero junto a esto y a estas medidas que hemos visto que ha explicado María Ángeles, que ha explicado el profesor Enrique, que ha explicado también Diego, justo a estas medidas los estados y la Unión han adoptado medidas de carácter fiscal, de reducción de los impuestos, de reducción también de aplicación de medidas fiscales para favorecer a las ayudas, a las empresas, como amortización acelerada de ciertas inversiones, o I+D+I, como en Francia, también que estableció una compensación temporal en empresas con pérdidas extraordinarias. O sea, ha habido un grupo de medidas de enorme interés para poder paliar esta situación. Y además, y frente a eso, nos encontramos también en un tema que es lo que analizó el comité de expertos, que se ha puesto un poco en paréntesis con la grave crisis energética, que es la fiscalidad energética. Aquella fiscalidad que induzca, que dé las señales a los objetivos de descarbonización hacia los que vamos, que permita, por tanto, que se base en el quien contamina paga. Y dentro de eso se ha producido el Reglamento Europeo con el gravamen en la contribución extraordinaria y la ley española del impuesto en el cual las empresas energéticas, las empresas eléctricas y las demás empresas y también las empresas financieras han ido manifestando su opinión en la ley 38/22. Nadie mejor que Marta también para que nos hable sobre esta situación, sobre dónde nos encontramos, cuál es el camino al que hay que ir, que es el que estableció también el comité de expertos y el informe del comité de expertos, y una especial referencia a este gravamen. Marta, cuando quieras, y muchas gracias. Me parece que estás en mute, Marta. Estás muteada. Ahora ya está. Ahora bien, ¿no? sí. Ahora ya se me escucha. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer, como no, a Eden y especialmente a Vicente López Idor y a la Junta Directiva por la amable invitación a participar en esta interesante jornada y felicitaros a todos por esta iniciativa, porque en definitiva aprendemos todos siempre unos de otros y es una oportunidad fantástica para ponernos al día de normas tan importantes, normas que son jurídicamente vinculantes, como la del reglamento, como las de las leyes internas y decretos internos que se van adaptando a todo este marco normativo europeo y es una iniciativa estupenda. Y muchísimas gracias, Marina, por las amables palabras de presentación y por introducir la importancia del tema y de este tercer bloque temático. Yo quisiera empezar comentando que el marco de la fiscalidad energética viene marcada no solamente por estas iniciativas que con carácter excepcional se plantean ahora con el reglamento 2022-1854, sino viene marcada por el Pacto Verde Europeo y por la Agenda de Cambio Climático. Creo que es importante advertir que el marco de la armonización europea viene regulado en la Directiva de Imposición de la Energía, que es una directiva del año 2003, que hay consenso en que es una directiva obsoleta, que no responde a las exigencias de los objetivos climáticos, a las exigencias respecto de las políticas energéticas y es importante también poner encima de la mesa que se está revisando de forma conjunta con el paquete legislativo Fit for 55, Objetivo 55. Las ideas principales consisten en que en este proceso de revisión hay que apostar
por la integración de las medidas fiscales con otras medidas regulatorias y especialmente con el régimen europeo de comercios de emisión. Hay que atender también a la necesidad de reducir las reducciones fiscales y las exenciones fiscales que permite la directiva en las fuentes de energía contaminantes y hay que rebajar el nivel mínimo de imposición a la electricidad a un 0,15 euros por gigavatio. En el marco de la fiscalidad energética europea también es importante advertir la ligación de la directiva de la fiscalidad energética con la regulación de las ayudas de Estado y con los principios que se derivan de las libertades comunitarias, especialmente el principio de no discriminación, que es de especial importancia en el ámbito de la regulación energética, por cuanto que controla las ayudas no solamente en forma de incentivos fiscales, sino también se ha comentado en las sesiones anteriores, en la primera mesa, ¿no? La importancia de las ayudas en precios o de la regulación en precios, y todo esto afecta sin duda a la señal que también incorpora el factor fiscal. También quisiera, a título introductorio, destacar lo importante que es el principio de autonomía conceptual en el derecho de la Unión Europea. No solamente, como se ha comentado antes, esa autonomía conceptual afecta a cuestiones tan importantes como el concepto del servicio público, servicio de interés general, servicio esencial o no, sino al concepto de qué es un impuesto, qué es un tributo, cuándo el tributo es de carácter medioambiental y cuándo no. Y respecto de esta autonomía conceptual, no tenemos la suerte de que las definiciones estén todas ellas en normativa comunitaria, en normativa de hard law, sino que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que va dando contenido a estos conceptos tan importantes para la interpretación de las normas, en particular en el ámbito de la fiscalidad energética. Hoy tenemos que abordar especialmente en esta mesa redonda el tema de la contribución solidaria por beneficios extraordinarios, que se incorpora con carácter extraordinario y temporal, y quiero remarcar esto especialmente, y además de una forma integrada a las otras dos medidas que ya han sido puestas de manifiesto y han sido comentadas en la primera mesa. El tema de la reducción de la demanda y el tema de lo que se suele llamar coloquialmente el tope del precio del gas. Lo cierto es que el reglamento 2022-1854 regula la contribución solidaria temporal con esta terminología en los artículos 14 a 18. Quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones de singular interés, como son la base jurídica que se ha adaptado, que también ha sido comentada aquí. En segundo lugar, el marco temporal. En tercer lugar, cuáles son las obligaciones que el reglamento impone a los Estados miembros. Y, por último, las cuestiones referidas al diseño de lo que se ha pasado a denominar contribución solidaria por beneficios extraordinarios. Algo que, por otro lado, es bastante frecuente en los últimos años, el tema de establecer estos windfall taxes, como se suele llamar en otros conceptos de fiscalidad internacional, como medidas compensatorias para la insuficiencia de recursos públicos. Otras cuestiones también de interés, en las que no podemos profundizar ahora, porque esto es una jornada simplemente de actualización legislativa, vienen unidas al uso precisamente de esos recursos, en este caso de esta contribución. Debe financiar el presupuesto de cada Estado miembro para atender a estas compensaciones a los altos y elevados precios de la energía, o debería, en último término, ir a parar al presupuesto de la Unión Europea, que también necesita sus propios recursos, y esto viene también muy regulado y desarrollado en las propuestas, o al menos en la fase de propuesta del paquete Objetivo 55 del paquete legislativo de la Unión Europea. La necesidad de reforzar también el presupuesto de la Unión Europea para poder financiar todas estas acciones y medidas relacionadas con la descarbonización de la economía.
Empezando por la base jurídica de esta denominada contribución solidaria por beneficios extraordinarios, quiero insistir en la importancia de que se haya elegido como base jurídica el artículo 122, apartado primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como todos sabéis, no es una base jurídica de fiscalidad. La base jurídica idónea para medidas fiscales relacionadas al gravamen de beneficios que caerían en el ámbito de lo que conocemos como impuesto sobre sociedades o impuesto que afecta a los beneficios societarios sería el artículo 115 del tratado, que es el que establece que se puede, en el caso de que sea necesario para la realización del mercado interior, pueden adoptarse medidas de aproximación de legislaciones. Y esta ha sido la base jurídica para la aprobación de las directivas en el ámbito de la fiscalidad directa de las empresas. Llama la atención que por razones de urgencia se haya incorporado una medida de gravamen precisamente sobre determinadas empresas relacionadas con el sector de la energía. Respecto al marco en el que se inserta esta nueva medida de contribución solidaria por beneficios extraordinarios, quiero insistir en la importancia de que en el reglamento se considera que es simplemente una respuesta rápida y coordinada a escala de la Unión Europea con carácter excepcional y temporal, y que grava única y exclusivamente los beneficios extraordinarios en caso de circunstancias imprevisibles. Y por último, se fija en el reglamento cuáles son los sectores que deben realizar estas contribuciones solidarias por beneficios extraordinarios. Sectores de petróleo crudo, gas natural, carbón y refinería. La justificación, y se puede leer en los apartados 51 a 66 del reglamento comunitario, es la consideración de que esta contribución solidaria por beneficios extraordinarios es una medida redistributiva, algo que puede ser también discutido en el ámbito de la conveniencia de un instrumento jurídico u otro para realizar esta tarea redistributiva de rentas. Respecto de las obligaciones que impone el reglamento comunitario a los Estados miembros son dos. En primer lugar, la de aplicar las medidas, salvo que hayan promulgado, y esto es importante, medidas nacionales equivalentes. Y en segundo lugar, impone a los Estados miembros la obligación de informar a la Comisión de las medidas adoptadas. Y además de la utilización de los ingresos que obtengan de esta contribución. La situación que podemos ver a día de hoy respecto de lo que han hecho los Estados miembros es enormemente diversa. La mayor parte de los Estados han seguido la vía de adoptar figuras de carácter impositivo sobre la base de las características y del diseño del reglamento, pero muchos otros Estados miembros, bien porque tenían antes un tipo de contribución semejante o un impuesto semejante al que está regulado ahora por el reglamento, o bien porque lo han decidido políticamente así, han ido por la vía de la medida de efecto equivalente. Este es, por ejemplo, el caso, desde mi punto de vista, que nos ocupa en España. Es importante también advertir que el reglamento comunitario define lo que hay de entenderse por contribución solidaria, por beneficios extraordinarios y por medida equivalente nacional promulgada. En este caso, por medida nacional equivalente promulgada, se ha optado por una definición muy ambigua y muy amplia, que puede dar problemas jurídicos en cuanto a la reacción de cada uno de los Estados miembros. En cuanto a su diseño, la base imponible aparece constituida por los beneficios imponibles del ejercicio fiscal 2002 o del ejercicio fiscal 2023 que superen un incremento del 20% respecto de la media de los 4 ejercicios fiscales iniciados a 1 de enero del 2018. El tipo de gravamen se establece en un mínimo del 33% y se establece además que el destino de lo recaudado debe ir a parar
a medidas claramente definidas, transparentes, proporcionadas, no discriminatorias y verificables de apoyo financiero a clientes finales de la energía para contribuir a reducir el consumo de energía de empresas intensivas, inversiones REPowerEU o de crisis energética. Se ha comentado antes también la importancia que en la comunicación REPowerEU de la Comisión se hace a la necesidad de que este tipo de medidas, de contribuciones, llámense impuestos o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en España, no deben tener carácter retroactivo, deben ser tecnológicamente neutras y deben permitir también precios, en definitiva, asequibles. Si comentamos ahora la situación de la no transposición, porque no se trata de una directiva, de la solución española al gravamen de las energéticas, podemos constatar que hay una diferencia muy importante entre el contenido y el diseño del reglamento y el contenido y el diseño de la ley que incorpora el gravamen a las energéticas, que es la Ley 38/2022. En el caso de la contribución española, el gravamen recae sobre los ingresos, no sobre los beneficios y no sobre los beneficios extraordinarios. Asimismo, se define en la ley española esta medida no como un impuesto, sino como una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Se insiste mucho en esta circunstancia, pero la regulación presenta una estructura muy similar a la de un tributo. La verdad que hay bastantes diferencias entre la figura de la contribución europea y la figura que han incorporado los distintos Estados miembros, y esto puede llevar a plantearse si realmente esta solución de urgencia es una solución idónea o puede provocar una especie de disolución respecto de la respuesta fiscal que den los Estados miembros y, por tanto, no haya una respuesta coordinada, que es lo que se pretende en definitiva al aprobarse este reglamento. De otro lado, la cuestión de establecer una contribución solidaria con carácter temporal choca con la necesidad de tener un sistema tributario estable que responda a las finalidades de las políticas de cambio climático, que es lo que se pretende plasmar con las propuestas que están recogidas en el Libro Blanco para la Reforma Tributaria, a las que antes se ha referido Marina. En el Libro Blanco se dedica el capítulo segundo a justificar la importancia de la reforma de la fiscalidad medioambiental en España, y se realizan propuestas concretas en el ámbito de la energía, como la supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o la revisión del impuesto a la electricidad para adecuar el tipo de gravamen a la propuesta revisada de la Directiva de la Fiscalidad de la Energía. Con esto termino porque no me quiero pasar de tiempo. Son muchísimas las cuestiones que plantea y deja abierta la denominada contribución solidaria del Reglamento Europeo, el contraste con las soluciones que están dando los países miembros. A fecha de hoy me consta que no se ha hecho pública la respuesta que han dado todos los Estados miembros. Se conoce por las noticias de prensa y demás, pero desde luego nos queda un buen camino por recorrer para analizar el canon de legalidad de todas estas medidas que o bien incorporan el reglamento o bien se conciben como medidas de efecto equivalente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, porque ha sido una exposición interesantísima y luego más sistemáticamente has desmenuzado todos los aspectos del reglamento, de la contribución solidaria del reglamento europeo y la contraposición con la ley española. Este es un tema de absoluta actualidad en el cual, de acuerdo con la ley española,
la primer pago hay que hacer en febrero con una liquidación a cuenta y por tanto es un tema que ocupa mucho a las empresas que están sujetas al ámbito de aplicación de esta figura. Yo creo que lo has expuesto muy bien. No sé si hay alguna. Veo que hay una pregunta, Íñigo, por lo menos, que levantas la mano. Dime, Íñigo. Gracias, Marina. Muchas felicidades, Marta. Siempre es un placer escucharte. Esas exposiciones que haces siempre tan profundas y ordenadas. La pregunta son dos. Una, el reglamento europeo dice que los sectores afectados son petróleo crudo, gas natural, refinería y carbón. ¿Has leído? Pero el propio reglamento dice que los Estados miembros aplicarán estas medidas bajo el principio de neutralidad tecnológica. La pregunta es, el reglamento ya no es neutro tecnológicamente en su diseño. ¿Por qué apela a esta neutralidad tecnológica? Porque daña a unos y no a otros. Y la segunda pregunta sería, creo que has lanzado un misil en la línea de flotación a la Ley 38/2022, expresando la manera tan abrupta de la que se separa del reglamento. No sé si ¿verdad? Lo he entendido bien o no querías lanzar ese misil. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Íñigo. Siempre es un placer debatir con vosotros y aprender, ¿no? de vuestros puntos de vista, ¿no? Realmente coincido contigo en el principio de neutralidad tecnológica, pero no únicamente en el principio de neutralidad tecnológica. Es tan distinto cómo se recoge y se concibe y se diseña en el reglamento esta denominada contribución solidaria. Es tan diferente el diseño a lo que están haciendo los Estados miembros y a lo que está haciendo España que cuanto menos llama la atención. Respecto de los sectores, la tramitación parlamentaria española, los que nos dedicamos al fiscal hemos estado súper atentos a todos los cambios. Ha habido mejoras en la tramitación parlamentaria que no han llegado a eliminar, ¿no? todas las los posibles problemas que se ven con esta figura, pero se ha limado bastante en la tramitación parlamentaria lo que venía proponiéndose con esta proposición de ley, ¿no? Pero sí es verdad que no está contemplado el sector de la electricidad, ¿no? en el reglamento, que es uno de los primeros de lo que llama la atención, ¿no? En la tramitación parlamentaria, pues a la hora de calcular la cifra de negocios, que sería la base imponible de la nueva denominada prestación patrimonial de carácter público no tributaria, parece que se ha arreglado el problema de la realización y la interpretación correcta del principio de beneficio extraordinario, que es lo que realmente se pretende gravar con la figura, llámese como se llame, ¿no? Entonces, coincido contigo en que llama la atención estos problemas que surgen del principio de neutralidad tecnológica, pero también el que se haya elegido unos sectores en el reglamento y a nivel interno, no solamente hablo de España, sino tengo una información que no está contrastada y por eso no la he querido compartir, ¿no? Pero llama la atención que, por ejemplo, en Eslovaquia solamente el ámbito de aplicación grava la nuclear. ¿Pero esto qué es? ¿No? Entonces, va a producir lo que llamamos nosotros una especie de atomización en la solución fiscal, que no es precisamente lo que se pretende a nivel europeo. El instrumento jurídico es la directiva, si se quiere dejar margen de apreciación a los Estados miembros, y el reglamento cuando se quiere ir a una solución única. Pero en este caso, yo, desde mi punto de vista, se ha metido esta idea, esta medida del gravamen extraordinario como una solución temporal con muy buena voluntad, no lo dudo, pero yo creo que es algo risky, ¿no? Que dirían es algo arriesgado en cuanto al efecto, ¿no? Es impredecible y yo no sé si el efecto va a conseguir reducir precios o va a conseguir unos efectos indeseados, aparte de los problemas jurídicos que se pueden plantear y que ya están encima de la mesa porque ya se han empezado a publicar estudios muy interesantes, ¿no? Y de la segunda pregunta respecto de la figura de prestación patrimonial de carácter público, tributaria o no tributaria,
pues tú también eres un experto en estos temas. Es una medida que es una terminología que se incorporó con la ley 185/95, la sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional, que dio contenido conceptual a esta expresión que ya está en nuestra Constitución, pero fue la Ley de Contratos del Estado la que incorporó esta dicotomía entre tributarias y no tributarias, modificando de nuevo la disposición adicional primera de la Ley General Tributaria. Yo creo que desde mi punto de vista hay una expansión del concepto de interés público que está invitando cada vez a que haya más prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. También se ha puesto encima de la mesa por Enric la importancia que tiene esta cuestión, ¿no? El interés público, interés general, ya no sabemos, en fin, qué terminología se usa a nivel europeo y cuál a nivel español para justificar toda suerte de regulación en precios y de nuevos gravámenes, llámense fiscales o no fiscales, ¿no? No quería soltar ninguna, en fin, ninguna cuestión crítica con carácter explícito, pero sí dejar encima de la mesa pues el hecho de que se plantean muchas cuestiones jurídicas de gran interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Íñigo. Solo una aportación. El mismo reglamento de que estamos hablando regula el límite a las inframarginales. O sea, el reglamento europeo respecto a la neutralidad tecnológica. O sea, el reglamento europeo adopta una medida para el mercado eléctrico, otras medidas que es la contribución solidaria para los otros mercados energéticos. Esa es la aportación sin entrar en debate, indicarlo simplemente. Y no veo ninguna otra pregunta. Quiero agradecer la brillante intervención de Marta, el debate de Íñigo, y te doy la palabra a la profesora Elisenda Malaret, que va a cerrar esta jornada. Elisenda, cuando quieras. Ahora, perdona, ¿eh? Ah, bueno. Sí, es que no acababa de entender cómo funcionaba esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias y en primer lugar me parece que es necesario expresar el agradecimiento en nombre de AEDEN a todos los participantes y muy singularmente a los ponentes. Yo en este sentido solo puedo expresar la felicitación a los ponentes y lamentar al mismo tiempo no haber podido asistir de manera íntegra a todo el seminario porque las obligaciones docentes me lo han impedido. Y por lo tanto, felicitación y agradecimiento en primer lugar a los ponentes y finalmente, un poco siguiendo el hilo de las intervenciones que he podido escuchar y que he podido ver, quisiera hacer algunas reflexiones al hilo precisamente de estas intervenciones. Yo creo que todos compartimos la idea de que las medidas adoptadas son medidas resultado de la emergencia, de la crisis, pero es cierto y la experiencia y el análisis de la evolución histórica de la intervención de los poderes públicos ya nos señala que lo que nace con la crisis no necesariamente perece cuando desaparece la crisis. Y por eso yo creo que algunas reflexiones pueden ser útiles. La primera idea fuerza es constatar, como ya se ha puesto en relieve en alguna otra intervención, cómo en esta situación de crisis hemos visto irrumpir con fuerza un instrumento normativo que hasta ahora no era el esencial o aparentemente no lo era. Me refiero al hecho de que todo el tipo de medidas adoptadas se han focalizado a través de los reglamentos. En el pasado, los primeros marcos legales europeos se formularon en términos de directivas. Por lo tanto, esto permitía que se
establecían unos objetivos, pero se dejaban los instrumentos en manos de los Estados miembros. Esto posibilitaba una cierta diversidad. En cambio, en este caso, hemos asistido a una legislación motorizada, por utilizar una vieja expresión presente en todos los manuales de derecho público, y esta legislación motorizada se ha vehiculado a través de reglamentos, es decir, disposiciones que son de aplicación directa por parte de los Estados miembros, y por lo tanto que ya no requieren la adopción de legislación en principio nacional. Ahora bien, también es cierto, y si la primera reflexión sería la irrupción de estos reglamentos e incluso la irrupción de un tipo de reglamentos que, como algún autor ha señalado, yo creo que Enric Bartlett lo ha dicho, se parecen casi a nuestros decretos leyes, ¿no? Porque son reglamentos que se dictan en situación especial, excepcional por el Consejo y no por el Consejo y el Parlamento, y solo se informa al Parlamento. Pues bien, estos reglamentos, en la medida en que precisamente ya permitían las excepciones, la fórmula esta de que los estados nacionales podrán decidir que no se aplique, y por eso luego teníamos los límites a estas medidas nacionales, pues bien, estos reglamentos, ya digo, han sido el vehículo esencial y, por lo tanto, en principio apuntan a una mayor uniformidad en la aplicación del derecho europeo por parte de los Estados miembros, si bien habrá, como ya se apuntaba ahora hace un momento por parte de Marina, habrá que ir y de Íñigo, habrá que ir viendo qué pasa con el recurso a estas excepciones. Pero junto a esta referencia a el privilegio que han tenido la forma reglamento frente a la de directivas en la reacción de las instancias europeas a esta situación de crisis, la segunda cuestión que nos tenemos que plantear es si, a pesar de que se enfatice, y muy inicialmente ya lo hacía así la comunicación Repower Unión Europea, sobre el carácter excepcional, transitorio, la aplicación de los límites, la importancia de los principios en este intento de acotar las medidas que se podrán adoptar. Pues bien, la cuestión que nos tenemos que plantear es si, como ha ocurrido a veces en el pasado, este tipo de medidas, algunas de ellas que replantean, aunque no sea de manera directa, pero de manera indirecta, el diseño institucional del mercado energético, pues dejarán su traza y tendrán mayor perennidad en el futuro. Yo creo que algunos fallos de mercado que hemos visto en esta situación de crisis, pues a lo mejor no son tan transitorios, sino que tienen sus raíces en algunas debilidades o situaciones iniciales del diseño del mercado que se hizo en su momento ya hace unos cuantos años, y que la irrupción de nuevas fuentes ha empezado a cuestionar. Por lo tanto, ya digo, veremos si esta irrupción del reglamento y estas medidas transitorias solo eran fruto de la crisis o algunas de ellas han llegado para quedarse. Con esto retomo mi felicitación y mi agradecimiento a todos los participantes y doy por finalizado en nombre de AEDEN la sesión, que yo creo que ha sido fructífera porque nos ha permitido tener un intercambio en un momento clave del proceso de integración europea y de construcción de este mercado interior de la energía que ya hace tantos años batallamos, pero que todavía no hemos visto logrado ni conseguido, aunque yo creo que hace 10 años no nos podíamos haber imaginado medidas como las que este último año hemos visto adoptar. Nada más, muchas gracias. Y quiero terminar con la palabra felicitación a todos los intervenientes.